A las 5:00 de la mañana, mi esposo llamó y dijo: «Tuve un accidente. No se lo digas a nuestros hijos. Quiero que crean que fallecí». Me quedé paralizada con el teléfono en la mano, el corazón golpeando tan fuerte que pensé que despertaría a toda la casa. La voz de Roberto sonaba firme, demasiado firme para alguien que acababa de tener un accidente. «¿Qué? Roberto, no entiendo. ¿Estás herido? ¿Dónde estás?» «Elena, escúchame con atención porque no tengo mucho tiempo». Su voz era la misma que usaba cuando tomaba decisiones importantes en su negocio. «Estoy bien. No hubo ningún accidente real. Pero necesito que Mariana y Carlos crean que morí. Por 10 días». Me senté en la cama, las piernas de repente incapaces de sostenerme. 40 años de matrimonio y nunca había escuchado a mi esposo proponer algo así. «¿Por qué harías algo tan cruel? Son nuestros hijos, Roberto». Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Cuando habló de nuevo, su voz había cambiado. Sonaba cansado, herido de una manera que no tenía nada que ver con accidentes físicos. «Precisamente porque son nuestros hijos necesito hacer esto. Elena, he notado cosas. La forma en que Carlos pregunta sobre mis inversiones cada vez que nos visita. Cómo Mariana siempre tiene alguna emergencia financiera que requiere mi ayuda. La manera en que ambos miran esta casa como si ya fuera suya. Quise defender a nuestros hijos, abrir la boca y decir que estaba equivocado, que imaginaba cosas. Pero las palabras se atascaron en mi garganta porque una parte de mí, esa parte que había estado ignorando por años, sabía que tenía razón. «El mes pasado», continuó Roberto, «escuché a Patricia, la esposa de Carlos, preguntándole cuánto tiempo más tendríamos. Usando esas palabras exactas, ¿cuánto tiempo más? Como si estuviéramos ocupando espacio que les pertenece. Tal vez malinterpretaste. Elena». Su voz era suave pero firme. «Hace 3 semanas, Mariana le preguntó a mi abogado sobre mi testamento. No me lo preguntó a mí, su padre. Fue directamente con el abogado. Cuando él me lo contó, sentí como si me hubieran golpeado el estómago. Me levanté y caminé hacia la ventana. El amanecer apenas comenzaba a teñir el cielo de rosa. Pensé en todos los sacrificios, todas las noches que Roberto trabajó hasta tarde para que los niños tuvieran lo mejor. Las veces que yo renuncié a mis propios sueños para estar disponible para ellos. «¿Y qué esperas descubrir con esto?», pregunté finalmente. «La verdad, quiero saber si cuando piensan que no hay nada más que ganar de mí, si todavía existe algo de amor genuino, o si solo hemos sido convenientes». La palabra se clavó en mi corazón como un cuchillo. Convenientes. ¿Cómo funcionaría esto? Mi voz salió más débil de lo que pretendía. Roberto explicó su plan con la precisión de alguien que había pensado en cada detalle. Había arreglado todo con un amigo médico. Habría un certificado de defunción temporal, un velorio con ataúd cerrado. Él se quedaría en la cabaña de su hermano en las montañas, sin contacto con nadie excepto conmigo. 10 días, Elena. Solo 10 días para ver quiénes son realmente cuando creen que el dinero está a su alcance. ¿Y si estás equivocado? ¿Y si esto los destruye? Si estoy equivocado, apareceré y les diré que hubo un error médico, que estaba en coma y desperté. Pediré perdón. Pero Elena, en mi corazón sé que no estoy equivocado. Cerré los ojos. Pensé en Mariana, mi pequeña que solía abrazarme y decir que quería ser como yo cuando creciera. Pensé en Carlos, que lloraba en mis brazos cada vez que tenía pesadillas. Pero también pensé en la Mariana adulta, que cancelaba almuerzos conmigo cuando surgía algo mejor. En el Carlos que solo llamaba cuando necesitaba algo. «Está bien», susurré. «Hagámoslo. Pero Roberto, si descubrimos que tienes razón, no sé si mi corazón sobrevivirá. Ya sospechamos la verdad, amor. Solo estamos confirmándola. Y créeme, es mejor saber». Colgamos. Me quedé de pie junto a la ventana mientras el sol salía completamente, iluminando el jardín donde nuestros hijos solían jugar. En pocas horas, tendría que convertirme en viuda. Tendría que actuar el papel más difícil de mi vida. Lo que no sabía entonces era que en menos de 48 horas descubriría que mis hijos no solo habían cambiado, se habían convertido en personas que ya no reconocía.
¿Te gustan estas historias? Sigue la página para no perderte la próxima. Llamé a Mariana a las 8 de la mañana. Mi voz temblaba, pero no tuve que fingir. El dolor era real, aunque por razones diferentes. «Mamá, ¿qué pasa? Es temprano». Su voz sonaba irritada, como si la hubiera despertado de algo importante. «Tu padre. Hubo un accidente. No sobrevivió». El silencio del otro lado duró apenas 3 segundos. «¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde está ahora?» No preguntó cómo estaba yo. No preguntó qué había pasado. Sus primeras palabras fueron logísticas, prácticas. «En el hospital. Necesito que vengas». «Voy para allá. ¿Ya llamaste a Carlos?» «Eres la primera». Colgó sin decir que me amaba, sin preguntar si necesitaba algo. Marqué el número de Carlos con las manos temblorosas. Su esposa Patricia contestó. «Elena, ¿qué necesitas? Carlos está en una reunión importante». «Necesito hablar con mi hijo. Su padre murió». Escuché un grito ahogado, luego Patricia alejando el teléfono. Voces apagadas. Finalmente, Carlos tomó la línea. «Mamá, Dios mío». «¿Qué pasó?» Le conté la historia que Roberto y yo habíamos preparado. Un ataque al corazón mientras conducía. Instantáneo, sin dolor. Carlos hizo las preguntas apropiadas, dijo las palabras correctas. Pero había algo en su tono, una cierta contención que no pude descifrar. «Llegaremos en 2 horas. ¿Necesitas que llevemos algo?» «Solo a ustedes», susurré. El funeral se programó para 3 días después. El tiempo pasó en una niebla extraña, donde yo interpretaba un papel mientras observaba a mis hijos interpretar los suyos. Mariana llegó al hospital con un vestido negro de diseñador que definitivamente no tenía en su closet esa mañana. Debió haberlo comprado camino al hospital. Me abrazó con fuerza, pero sus ojos estaban secos. Calculadores. Carlos llegó con Patricia, quien llevaba lentes de sol enormes a pesar de estar adentro. Cuando me abrazó, olí su perfume caro, el mismo que le había comentado que no podía costear el mes pasado. «Mamá, lamento mucho esto», dijo Carlos. «Sé que papá y tú eran inseparables. Eran, tiempo pasado». Como si yo también hubiera dejado de existir de alguna manera. En la funeraria, mientras hacíamos arreglos, comencé a notar cosas pequeñas. La forma en que Mariana y Carlos se miraban cuando pensaban que no estaba viendo. Los mensajes de texto constantes que ambos enviaban. La manera en que Patricia se separaba para hacer llamadas susurrantes. La noche antes del funeral, preparé café en mi cocina para los niños. Ellos estaban en la sala, hablando en voces que pensaban eran bajas. «Necesitamos hablar con el abogado inmediatamente después del funeral», escuchó la voz de Mariana. «No podemos esperar». «Estoy de acuerdo», respondió Carlos. «Pero tenemos que ser cuidadosos con mamá. No queremos que piense que solo nos importa el dinero». «Obviamente nos importa ella», Patricia intervino, su voz aguda. «Pero también tenemos que ser prácticos. Esta casa es enorme. Ella no puede mantenerla sola». «Exacto», Mariana continuó. «Y papá tenía inversiones, propiedades. Alguien tiene que encargarse de todo esto. Mamá no entiende de finanzas». Me quedé congelada en la cocina, la cafetera hirviendo a mis espaldas. Roberto tenía razón, pero escucharlo de la boca de mis propios hijos era como tragar vidrio. «¿Cuánto crees que hay?», preguntó Carlos. «Millones, definitivamente». Papá era muy cuidadoso con su dinero. Nunca gastaba en tonterías. Tonterías como el vestido de quinceañera de Mariana que costó $5,000. Tonterías como el auto que le compramos a Carlos cuando se graduó. «Deberíamos dividir todo equitativamente», dijo Carlos. 50-50 entre nosotros, y obviamente mamá queda cuidada». «Obviamente», repitió Mariana. «Pero seamos honestos, ella no necesita tanto. No va a vivir otros 20 años». El aire se escapó de mis pulmones. «No va a vivir otros 20 años. Hablaban de mí como si fuera un gasto temporal que pronto se eliminaría». Patricia rió nerviosamente. «No digan eso, pero tienen razón en que hay que ser prácticos. Mi madre vivió hasta los 95 en una residencia muy linda. Elena estaría bien en un lugar así». «Quizás más adelante», dijo Carlos. «Por ahora podemos dejarla aquí».
pero definitivamente necesitamos poner la casa a nuestro nombre. Ya sabes, por protección legal. Vertí el café con manos que ya no temblaban de tristeza sino de rabia. Rabia fría y clara. Entré a la sala con una sonrisa que había perfeccionado en 4 décadas de ser esposa y madre. Aquí está el café. ¿De qué hablaban? Los 3 se sobresaltaron como niños atrapados robando galletas. De nada importante, mamá. Mariana se apresuró a decir. Solo de cómo apoyarte en estos momentos difíciles. ¿Qué considerados son? Dije, sirviéndoles café con mano firme. No sé qué haría sin ustedes. Esa noche, sola en mi habitación, llamé a Roberto a la cabaña desde el teléfono secreto que habíamos comprado para esto. Tenías razón, le dije sin preámbulo. Completamente razón. ¿Qué pasó? Se lo conté todo, cada palabra, cada mirada, cada plan que habían tejido mientras yo preparaba café a metros de distancia. Roberto no dijo nada por un largo rato. Lo siento, mi amor. Finalmente susurró. No lo sientas. Terminemos esto. Quiero ver hasta dónde llegan. Porque en la tercera noche después de su supuesta muerte, encontré a Mariana y Carlos en el estudio de Roberto, abriendo su caja fuerte con combinaciones que no deberían conocer. Me quedé en las sombras del pasillo, observando a mis hijos arrodillados frente a la caja fuerte de Roberto. La luz de sus teléfonos celulares iluminaba sus rostros concentrados. ¿Estás segura de que es esta combinación?, susurró Carlos, sus dedos girando el dial metálico. Patricia dijo que vio a papá usando estos números el año pasado cuando necesitaba documentos, respondió Mariana. Aniversario de bodas de ellos. Usaron la fecha de nuestro matrimonio para robar. El simbolismo era tan cruel que casi me hizo reír. La caja se abrió con un clic suave. Ambos se miraron con sonrisas que reconocí de cuando eran niños abriendo regalos de Navidad. Pero esta vez no había inocencia en esas expresiones. Carlos sacó carpetas mientras Mariana iluminaba con su teléfono. Aquí están las escrituras de las propiedades, la casa de la playa, el departamento en la ciudad, este lugar. Déjame ver el testamento. Mariana extendió la mano con impaciencia. Espera tu turno. Carlos apartó los documentos. Soy el mayor. Por 2 años, eso no te da derecho a todo. No dije todo. Dije que primero veo yo. Los escuché pelear como cuando tenían 10 y 8 años, discutiendo por juguetes. Excepto que ahora los juguetes eran las propiedades que su padre había construido con décadas de trabajo. Carlos encontró el testamento. Lo desplegó. Ambos leyeron en silencio, sus expresiones cambiando de anticipación a confusión, luego a frustración. Esto no puede ser correcto. Mariana arrancó el papel de las manos de su hermano. Dice que todo queda en fideicomiso para mamá. Nosotros solo heredamos después de que ella muera. Y tiene 70 años. Carlos golpeó el escritorio suavemente. Podría vivir otros 20 años fácilmente. Su madre vivió hasta los 90. 70. Tenía 64. Mi propio hijo había agregado 6 años a mi edad, como si quisiera que la muerte llegara más rápido. Tiene que haber una manera. Mariana comenzó a revisar más papeles. Podemos conseguir que un médico certifique que no está capacitada mentalmente para manejar tanto dinero, por su propio bien. Patricia conoce un psiquiatra que podría ayudar con eso. Carlos asintió lentamente. Dios sabe que mamá siempre ha sido un poco simple con los números. Simple. La mujer que había manejado la contabilidad del hogar durante 40 años, que había estirado cada peso cuando el negocio de Roberto apenas comenzaba, era simple. Necesitamos un plan. Mariana se sentó en la silla de Roberto como si ya fuera suya. Primero, convencemos a mamá de que venda esta casa. Es demasiado grande para ella sola. El dinero va a una cuenta que nosotros manejamos para protegerla. Luego la mudamos a un lugar más pequeño. Una residencia sería ideal. Carlos continuó el plan. Visitamos seguido al principio para que no sospeche. Después, gradualmente, nos volvemos menos disponibles. Ella entenderá que tenemos vidas ocupadas. ¿Y las propiedades? Las vendemos. Todo. Le decimos que es por su seguridad financiera, para tener liquidez en caso de emergencias médicas.
Mariana tamborileó sus uñas contra el escritorio. Patricia dijo algo sobre tu situación financiera el otro día. ¿Qué tan mal está? La expresión de Carlos se endureció. Eso no es tu problema. Se vuelve mi problema si estás planeando tomar más de tu parte porque tienes deudas. No tengo deudas. Tengo inversiones temporalmente y líquidas. Llámalo como quieras. Pero la división es 50-50. No voy a subsidiar tus inversiones fallidas. Mis inversiones están bien, y no necesito que mi hermana menor me dé lecciones de finanzas. Hermana menor con maestría en administración mientras tú apenas terminaste la universidad. Los vi transformarse frente a mis ojos. No eran hermanos unidos en el duelo. Eran adversarios peleando por un botín. Mira, Carlos se frotó la cara. Podemos pelear después. Primero aseguramos el dinero, luego vemos cómo dividirlo justamente. Justamente significa mitad y mitad. Tengo 2 hijos, tú no tienes ninguno. Papá habría querido que sus nietos estuvieran cuidados. Oh, ahora te importa lo que papá habría querido. ¡Qué conveniente! Me alejé silenciosamente antes de que pudieran escuchar el sollozo que amenazaba con escapar de mi garganta. En mi habitación, marqué el número de Roberto con manos temblorosas. Están peleando por el dinero, le dije cuando contestó. Ni siquiera pueden esperar a que termine el funeral falso y ya están discutiendo por porcentajes. ¿Qué tanto escuchaste? Se lo conté todo. Los planes de declararme incompetente, de vender las propiedades, de encerrarme en una residencia mientras ellos gastaban el dinero que Roberto había ganado. Elena, hay algo más que necesitas saber. La voz de Roberto sonaba cansada. Hace 2 semanas, antes de planear esto, Carlos vino a verme. Me pidió un préstamo de $50,000. Dijo que era para expandir su negocio. ¿Y? Contraté un investigador privado. Carlos no tiene ningún negocio que expandir. Tiene deudas de juego. $50,000 en deudas. El cuarto giró a mi alrededor. ¿Mariana sabe? No lo creo, pero ella tiene sus propios problemas. Ese departamento lujoso donde vive, el que dice que paga con su salario de galería. Lo estoy pagando yo. Ha estado pidiéndome transferencias temporales por 3 años. Mis hijos no solo eran codiciosos, eran mentirosos profesionales que habían estado ordeñándonos por años. Roberto, dije lentamente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejar que sigan cavando su propia tumba. Pero Elena, necesito que grabes todo. Cada conversación, cada plan. Vamos a necesitar pruebas. Esa noche no dormí. Me quedé despierta pensando en los niños que había criado, preguntándome dónde había fallado. Pero en algún momento antes del amanecer, la tristeza se transformó en algo más duro, más frío. Porque en la mañana siguiente, durante el desayuno, Mariana me iba a proponer algo que confirmaría exactamente quién se había convertido mi pequeña. El desayuno estaba servido cuando Mariana bajó las escaleras. Se había vestido con cuidado, eligiendo un suéter suave y jeans simples. Quería verse accesible, confiable. Lo reconocí porque yo solía hacer lo mismo cuando necesitaba que Roberto estuviera de buen humor para algo importante. «Buenos días, mamá», me besó la mejilla. «¿Dormiste algo?» «Un poco», mentí, sirviendo café. Había colocado mi teléfono en el bolsillo de mi bata, grabando como Roberto me había instruido. Carlos llegó 10 minutos después con Patricia. Ella llevaba una carpeta de cuero bajo el brazo, el tipo de carpeta que se usa para documentos importantes. «Elena, necesitamos hablar sobre algunas cosas prácticas». Patricia se sentó sin que la invitaran. «Sé que es difícil pensar en esto ahora, pero hay decisiones que no pueden esperar». «¿Qué tipo de decisiones?», pregunté, fingiendo confusión. Mariana tomó mi mano sobre la mesa. «Mamá, esta casa es enorme. Mantenerla va a ser muy difícil para ti sola. El jardín, las reparaciones, todo». «Tu padre se encargaba de eso», dije suavemente. «Exactamente», Carlos intervino. «Por eso pensamos que sería mejor si consideraras vender. Podríamos encontrarte algo más manejable, más apropiado para esta etapa de tu vida. Esta etapa de mi vida, como si ya estuviera con un pie en la tumba. No quiero vender. Esta es mi casa. Es donde criamos a ustedes. Lo entendemos». Patricia abrió su carpeta.
pero hay aspectos legales que necesitan atención inmediata. Hablé con un abogado amigo y sugiere que transfiramos algunas propiedades ahora para evitar impuestos innecesarios después. ¿Después de qué? Patricia se sonrojó levemente. Bueno, eventualmente. Es solo planificación inteligente. Mariana apretó mi mano. También pensamos que sería bueno si nos dieras poder legal. Solo como precaución, para que podamos ayudarte con cosas si te sientes abrumada. Poder legal. Repetí las palabras lentamente. Para protegerte, Carlos agregó rápidamente. Hay personas que se aprovechan de viudas. Estafadores, vendedores. Si tenemos autoridad legal, podemos interceptar cualquier situación sospechosa. Tengo 64 años, no 90, dije con más firmeza. Todavía puedo tomar mis propias decisiones. Los tres intercambiaron miradas. Habían anticipado resistencia. Nadie duda de eso, mamá. Mariana usó su voz más dulce. Pero el duelo afecta nuestro juicio. Papá acaba de morir. No es el momento para que tomes decisiones financieras importantes sola. Entonces esperaremos hasta que pueda tomarlas. El problema es el tiempo. Patricia sacó documentos de su carpeta. Algunas de las inversiones de Roberto tienen fechas límite. Si no actuamos rápido, podrías perder dinero significativo. ¿Qué inversiones? Patricia vaciló. No había inversiones con fechas límite. Era una mentira y no una muy buena. Las que requieren renovación. Carlos intervino torpemente. Cosas técnicas que papá manejaba. Me quedé callada, observándolos retorcerse. Finalmente suspiré, dejando que mis hombros se hundieran como si me estuviera rindiendo. Necesito tiempo para pensar. Por supuesto, Mariana se levantó, besándome la frente. Tómate todo el tiempo que necesites. Solo queremos ayudar. Después de que se fueron, llamé a Roberto. Quieren poder legal. Están inventando inversiones falsas para presionarme. No firmes nada, pero Elena, hay algo más. Su voz sonaba tensa. Mi contacto en el banco me llamó. Carlos intentó acceder a mi cuenta ayer. Le dijo al gerente que tú le habías dado permiso como mi hijo. ¿Puede hacer eso? No sin documentos legales, pero lo intentó, y hay más. Mariana hizo una cita con el tasador de la casa para mañana. A tu nombre, pero sin tu conocimiento. La rabia que había estado conteniendo comenzó a hervir. ¿Cómo consiguió hacer eso? Probablemente falsificó tu firma en el email. Elena, necesitamos terminar esto pronto. Están moviéndose más rápido de lo que pensé. Esa tarde, la señora Domínguez, mi vecina de 30 años, tocó a mi puerta con un pastel. Elena, lamento mucho lo de Roberto. Me abrazó con calidez genuina. ¿Hay algo que pueda hacer? Gracias, Carmen. Pasen, por favor. Mientras tomábamos café, Carmen vaciló antes de hablar. No quiero entrometerme, pero ayer escuché a tus hijos en el jardín. Estaban hablando bastante alto. ¿Qué escuchaste? Mariana le decía a Carlos que necesitaban apurarse antes de que tú te dieras cuenta del valor real de todo. Y Carlos mencionó algo sobre un doctor que podría certificar que necesitas ayuda para manejar tus asuntos. Mi mano tembló sosteniendo la taza. ¿Algo más? Patricia dijo algo sobre que si tú no cooperabas, tenían otras opciones. Elena sonaba amenazante. Sé que son tus hijos, pero me preocupé. Le agradecí y la acompañé a la puerta. Tenía una testigo ahora, alguien fuera de la familia que había escuchado sus planes. Esa noche, Mariana regresó sola. Tocó a la puerta de mi habitación cerca de las 11. Mamá, ¿estás despierta? Pasa. Se sentó al borde de mi cama y por un momento vi un destello de la niña que solía acurrucarse conmigo cuando tenía pesadillas. Sé que todo esto es difícil, comenzó. Y sé que parecemos insistentes con los papeles y las decisiones. Parecen, repetí neutralmente. Es solo que Carlos está en problemas financieros. No quería decírtelo porque no quiere que te preocupes, pero sus inversiones fallaron. Debe dinero. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Mariana respiró profundo. Si pudiéramos vender algunas propiedades ahora, podría ayudarlo. Somos familia. Se supone que nos ayudamos mutuamente. ¿Me estás pidiendo que rescate a tu hermano de sus deudas de juego?
Su rostro se puso blanco. ¿Cómo supiste? Tu padre lo sabía. Me lo contó antes de morir. Mariana se puso de pie bruscamente. Si lo sabías, entonces entiendes por qué necesitamos actuar rápido. Las personas a las que Carlos les debe no son pacientes. ¿Y la solución es robarme mi casa? No es robar, si eventualmente será nuestro de todos modos. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotras. Finalmente, la verdad desnuda sin pretensiones. Creo que deberías irte, Mariana. Mamá, sé razonable. Dije que te vayas. Después de que se fue, marco el número de Roberto con dedos temblorosos. Mañana, le dije. Termina esto mañana. Porque al día siguiente, durante el supuesto funeral, Roberto iba a resucitar. Y mis hijos iban a descubrir que el muerto equivocado había estado en esa caja. ¿Qué harías tú en esta situación? Te leo en los comentarios. Si esta historia te atrapó, sigue el canal. El día del funeral amaneció gris y frío. Me vestí de negro, cada botón un recordatorio de la farsa que estaba a punto de terminar. En el espejo vi a una mujer diferente de la que había sido 10 días atrás. Mis ojos ya no eran suaves. Había acero en ellos ahora. La funeraria estaba llena de personas que realmente habían amado a Roberto. Sus socios de negocios, nuestros amigos de décadas, vecinos que lo conocieron como un hombre honesto. Y adelante, en la primera fila, estaban Mariana y Carlos, vestidos de duelo perfecto, interpretando el papel de hijos devastados. Durante el servicio, Mariana sollozó en el hombro de Patricia. Carlos mantuvo la cabeza baja, el retrato de un hijo destrozado. Si no hubiera escuchado sus conversaciones, si no supiera la verdad, habría creído en su dolor. El pastor habló sobre la bondad de Roberto, su dedicación a la familia. Cada palabra era un cuchillo porque mis hijos estaban allí sentados, fingiendo llorar al hombre cuyo cadáver planeaban convertir en efectivo. Después del servicio, mientras todos se preparaban para ir al cementerio, pedí un momento a solas con el ataúd cerrado. Era parte del plan. Necesito despedirme, le dije al director de la funeraria, quien estaba al tanto de todo. Me dejaron sola en la capilla silenciosa. Toqué el ataúd de madera, sintiendo su frialdad bajo mis dedos. Dentro no había nada excepto peso para simular un cuerpo. Pero afuera, en el estacionamiento, Roberto esperaba en el auto de su hermano. «Es hora», susurré. La caravana al cementerio fue corta. Nubes oscuras amenazaban lluvia. Perfecto, pensé. El clima apropiado para lo que venía. Estábamos todos reunidos alrededor de la tumba abierta cuando escuché el motor. Un auto se detuvo en el camino de grava. Una puerta se cerró. Pasos crujiendo en el césped. Mariana fue la primera en verlo. Su rostro pasó por 10 emociones diferentes en 2 segundos. Confusión, incredulidad, miedo y finalmente algo que parecía casi como furia. ¿Papá? Su voz salió como un chillido. Todos se voltearon. Roberto caminaba hacia nosotros, vivo, sano, muy real. Llevaba su traje gris favorito. Su rostro estaba serio, sin rastro de sonrisa. Carlos se puso de pie tan rápido que casi tropezó. «Esto no es posible. Tú estás muerto». «Claramente no». Roberto se detuvo al borde del círculo de dolientes. Lamento la confusión. El pastor se veía completamente perdido. Los amigos de Roberto comenzaron a murmurar, algunos sonriendo con alivio, otros desconcertados. «¿Qué está pasando?». Patricia susurró, pero su voz era lo suficientemente alta para que todos escucharan. Roberto me miró. Asentí levemente. «Lo que está pasando», Roberto habló con claridad para que todos escucharan, «es que fingí mi muerte. Durante 10 días, observé y escuché para ver quiénes realmente me amaban y quiénes solo amaban mi dinero». Mariana se puso pálida. «Papá, no sé qué te hizo pensar que necesitabas hacer algo tan cruel, pero...» «¿Cruel?», Roberto la interrumpió. «¿Te parece cruel? Déjame contarte sobre la crueldad, Mariana. Cruel es planear declarar a tu madre mentalmente incompetente para robarle su casa.
Cruel es discutir porcentajes de herencia mientras tu padre supuestamente yace en un ataúd. Carlos dio un paso adelante. Papá, podemos explicar. ¿Pueden explicar cómo intentaste acceder a mi cuenta bancaria haciéndote pasar por alguien autorizado? ¿O cómo Mariana contrató un tasador para la casa sin el conocimiento de tu madre? Los amigos y socios de Roberto se miraban entre sí, procesando lo que estaban escuchando. La señora Domínguez estaba allí, asintiendo, confirmando silenciosamente que había escuchado las mismas cosas. Todos ustedes son testigos, Roberto continuó. Durante 10 días grabamos cada conversación, documentamos cada intento de fraude. Tengo pruebas de todo. Patricia se levantó, jalando a Carlos del brazo. No tenemos que escuchar esto. Vámonos. Adelante, dijo Roberto. Pero sepan que el testamento ha cambiado. Esta mañana, antes de venir aquí, firmé documentos nuevos. Eso detuvo a Carlos en seco. ¿Qué tipo de documentos? El tipo que los desheredó completamente. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los pájaros parecieron dejar de cantar. No puedes hacer eso. Mariana encontró su voz, pero sonaba rota. Somos tus hijos. Son mis hijos biológicos, Roberto corrigió, pero dejaron de ser familia cuando decidieron que valía más muerto que vivo. Papá, por favor. Mariana comenzó a llorar y esta vez las lágrimas parecían reales. Cometimos errores, pero podemos arreglarlo. Dame una oportunidad. Tuviste 10 días de oportunidades. Cada conversación que tuviste frente a tu madre fue una oportunidad de mostrar algo de humanidad. Elegiste codicia cada vez. Carlos explotó. ¿Y qué esperabas? Nos criaste pensando que todo esto sería nuestro algún día. Nos mostraste las propiedades, hablaste sobre legados. ¿Y ahora nos castigas por creer en tus promesas? Te castigo por planear destruir a tu madre para obtenerlo más rápido. Me acerqué a Roberto. Tomé su mano. Los documentos son claros, dije, mi voz firme. Todo permanece en fideicomiso para mí. Después de mi muerte, va a caridad. Ustedes no reciben nada. Mamá, no. Mariana cayó de rodillas. Somos tu familia, tu sangre. La sangre no significa nada cuando falta el amor, respondí. Me di cuenta de eso cuando escuché a mi hija decir que probablemente no viviré otros 20 años, como si estuviera esperando mi muerte. Patricia jaló a Carlos más fuerte. Esto es ridículo. Los veremos en corte. Ningún juez permitirá que deshereden completamente a sus hijos. Tienen razón de procurar un abogado, Roberto dijo calmadamente, porque también presentamos cargos por intento de fraude y falsificación de documentos. El tasador que Mariana contrató firmó una declaración de que ella falsificó la firma de Elena. Carlos, el banco tiene registro de tu intento de acceso fraudulento. El rostro de Carlos se puso rojo. Nos tendiste una trampa. No, dije firmemente. Les dimos cuerda y ustedes mismos se ahorcaron. Mariana seguía de rodillas en el césped, sollozando. Carlos la levantó bruscamente. Vámonos, no vamos a mendigar. Los vimos alejarse. Patricia caminando rápido adelante. Carlos jalando a Mariana, quien miraba hacia atrás como si esperara que la llamáramos, que dijéramos que todo era una broma. Pero no lo era. Los amigos de Roberto comenzaron a acercarse, algunos abrazándome, otros estrechando la mano de Roberto. Todos entendían lo que acababan de presenciar. Eso tomó valor, dijo don Ernesto, socio de Roberto por 30 años. Pero hiciste lo correcto. Mientras la multitud se dispersaba, Roberto y yo nos quedamos solos junto a la tumba vacía. ¿Crees que alguna vez entenderán?, pregunté. No lo sé, pero eso ya no es nuestra responsabilidad. Esa noche, de vuelta en nuestra casa, Roberto y yo nos sentamos en el silencio. No había celebración, no había triunfo, solo un profundo cansancio. Pero también había algo más. Había verdad. Y verdad, descubrí, era mejor que la ilusión de familia que habíamos estado manteniendo. 3 años han pasado desde aquel día en el cementerio. 3 años desde que vi a mis hijos alejarse con odio en sus ojos en lugar de vergüenza o arrepentimiento. Las primeras semanas fueron las más difíciles. Lloraba por las noches, no por ellos, sino por la ilusión de quienes había creído que eran. Roberto me sostenía,
dejándome procesar el duelo por los hijos que nunca realmente tuve. ¿Crees que hicimos lo correcto?, le pregunté una noche, un mes después del funeral falso. Hicimos lo necesario, respondió, acariciando mi cabello. Protegerte era más importante que mantener una mentira cómoda. Los rumores en la ciudad fueron intensos durante meses. Algunos nos apoyaron, otros nos llamaron crueles, pero la señora Domínguez, mi vecina leal, les contó a todos lo que había escuchado aquel día en el jardín. Pronto, la verdad se extendió más rápido que los chismes. Carlos intentó demandar por su parte de la herencia. Su abogado revisó las grabaciones y le aconsejó retirarse antes de que presentáramos cargos por intento de fraude. La demanda se desestimó en 2 semanas. Mariana fue más silenciosa. Desapareció de nuestras vidas como humo, mudándose a otra ciudad. Escuché de conocidos mutuos que finalmente consiguió un trabajo real, que dejó el departamento lujoso por algo que podía pagar. Tal vez la adversidad le enseñó algo. No lo sé. Dejé de buscar actualizaciones sobre ella hace 1 año. Lo que sorprendió fue la paz que llegó después. Roberto y yo vendimos la casa grande, esa que Mariana y Carlos tanto codiciaban, y compramos algo más pequeño cerca de la playa. Un lugar sin recuerdos de hijos ingratos, sin fantasmas de familia destruida. Empecé a pintar de nuevo, algo que había abandonado cuando los niños eran pequeños. Mi primer cuadro fue de un cementerio al amanecer, hermoso y tranquilo. Roberto dijo que era mi forma de enterrar el pasado. Probablemente tenía razón. Hicimos nuevos amigos en nuestra comunidad, personas que nos conocieron como Roberto y Elena, no como los padres que fingieron una muerte para exponer a sus hijos. Fue liberador ser solo nosotros. El año pasado, en nuestro aniversario número 43, Roberto revisó su testamento frente a mí. Todo es tuyo, dijo, y después de ti, va a la fundación que establecimos. Ni un centavo para ellos. La fundación había sido mi idea. Un refugio para personas mayores que sufrían abuso financiero de sus familias. Usamos parte de nuestro dinero para ayudar a otros como yo, que casi perdieron todo a manos de hijos codiciosos. ¿Alguna vez te arrepientes?, le pregunté mientras firmaba los documentos. ¿De exponerlos? No. ¿De que resultaran ser quienes son? Cada día. Hace 2 meses recibí una carta. Era de Mariana. La sostuve durante 1 hora antes de abrirla, mi corazón latiendo con una mezcla de esperanza y miedo. La carta era breve. Decía que se había casado, que tenía un trabajo estable, que estaba en terapia tratando de entender por qué había actuado como lo hizo. No pedía perdón porque sabía que no lo merecía. Solo quería que supiera que finalmente entendía el daño que había causado. Ahora valoro las cosas que gano con mi propio esfuerzo, escribió. Ojalá hubiera aprendido eso de ti en lugar de tener que aprenderlo perdiendo todo. No respondí la carta. Tal vez algún día lo haré, o tal vez no. Algunos puentes, una vez quemados, dejan cenizas demasiado profundas para reconstruirse. Carlos nunca escribió. Escuché que se mudó al extranjero con Patricia. Sus deudas fueron pagadas por la familia de ella, aparentemente. Me pregunto si aprendió algo, o si simplemente encontró otra fuente de dinero para explotar. Ayer, mientras caminaba por la playa con Roberto, me detuvo y señaló hacia el horizonte. ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto?, preguntó. ¿Qué? Que finalmente estamos viviendo para nosotros. No para mantener apariencias, no para complacer a hijos ingratos. Solo nosotros 2, como debió ser siempre. Tenía razón. Por primera vez en décadas, mis días eran míos. No había llamadas manipuladoras, no había visitas cargadas de segundas intenciones. Solo paz. La gente a veces me pregunta si extraño a mis hijos. La respuesta honesta es que extraño a los niños que fueron, o quizás a los niños que imaginé que eran. Pero los adultos en que se convirtieron, esas personas que me miraron y vieron solo una cartera con piernas, a ellos no los extraño en absoluto. Roberto y yo celebramos nuestro aniversario número 44 el mes pasado. Brindamos por la honestidad, por la valentía de ver la verdad aunque duela, y por el amor que sobrevive incluso cuando todo lo demás se desmorona.
Por las noches, antes de dormir, Roberto a veces pregunta, ¿valió la pena? ¿Todo el dolor de saber? Y siempre respondo lo mismo. Sí, porque vivir en una mentira cómoda no es vivir. Es solo existir en una prisión de nuestra propia creación. Hace una semana, vi a una mujer joven en el supermercado con su madre anciana. La hija era impaciente, apurando a su madre, hablándole como si fuera una carga. Reconocí esa dinámica. La viví. Me acerqué a la madre mientras la hija buscaba algo en otro pasillo. ¿Está bien?, le pregunté suavemente. Ella sonrió, pero era una sonrisa triste. Soy una molestia para ella, lo sé. Le di la tarjeta de nuestra fundación. Nadie debería sentirse así con su propia familia. Si alguna vez necesita ayuda, llame. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Gracias. Esa es mi herencia ahora. No dinero para hijos que no lo valoran, sino ayuda para personas que la necesitan. Roberto me dice que he convertido nuestro dolor en propósito. Supongo que tiene razón. Esta mañana, mientras tomaba café en nuestra terraza frente al mar, pensé en aquella llamada a las 5 de la mañana hace 3 años. La llamada que cambió todo. A veces, las muertes más importantes no son de personas, sino de ilusiones. Roberto mató la ilusión de que nuestros hijos nos amaban, y en ese espacio vacío, donde solía estar esa mentira, encontramos algo mejor. Encontramos verdad. Encontramos paz. Encontramos una vida que vale la pena vivir. Y al final, esa es la mejor herencia que alguien puede recibir. Para seguir acompañando las historias de sombra de la tía Rosa, sigue nuestra página. Deja el nombre de tu ciudad en los comentarios para saber hasta dónde llegan mis historias.